Vamos a ir a un tema que tuvo mucha repercusión en algún momento de la pandemia y eran los correos electrónicos que se habían intercambiado el ministro Enrique París, el exministro Jaime Mañalich, la subsecretaria Paula Daza, en torno a cómo se había manejado la pandemia en nuestro país. También el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud y el ex jefe del Departamento de Epidemiología, todos necesarios para entender cómo se habían tomado las primeras decisiones y cómo se había manejado el tema de la llegada del COVID-19 a nuestro país. La información fue permanentemente negada desde el Ministerio de Salud hasta que la gente de CIPER estableció un amparo ante el Consejo para la Transparencia, Santa. Costó que entregaran y soltaran los correos más que le pasaran la pelota al pobre Brereton. Vamos a conocer finalmente qué dicen esos correos. Está con nosotros Nicolás Sepúlveda de CIPER. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues y aquí muy expectantes, me imagino que ustedes también, porque es un contenido que es súper relevante para conocer cómo, con qué información se tomaron decisiones que fueron fundamentales en su momento, ¿no? Decisiones fundamentales, pero que nosotros todavía no tenemos acceso a los correos. Lo que ocurrió fue que desde septiembre del año pasado nosotros en CIPER estábamos solicitando vía ley de transparencia que se entregaran los correos electrónicos enviados y recibidos tanto por Jaime Mañalich, exministro de Salud, las actuales autoridades Enrique París y Paula Daza, y también por cargos técnicos del MinSal, por ejemplo Carlos Sanz, que es del DEIS, que es el departamento que elabora las estadísticas, también por el ex jefe de epidemiología Rafael Arauz, y de quien fuera la directora de planificación sanitaria, la señora Joana Acevedo. El MinSal inicialmente no respondió a estas solicitudes de transparencia. Nosotros presentamos un recurso de amparo y el fallo nos llegó esta semana, donde nos dicen que el Consejo para la Transparencia falló a nuestro favor y que el MinSal deberá entregar estos correos electrónicos porque se considera que los mensajes enviados y recibidos desde las casillas institucionales del aparato público son información pública y se cita se cita jurisprudencia de fallos anteriores del Consejo y también de fallos de la Corte Suprema. Pero los correos todavía no nos llegan. El Consejo le dio un plazo al Ministerio de Salud por si quieren ir a la Corte de Apelaciones a mostrar su disconformidad con esta decisión, y luego de eso tienen 5 días para entregar la información. Debieran llegarnos los correos, si es que el MinSal cumple con la ley, el 23 de julio de este año. Nicolás, en más de alguna oportunidad las autoridades y fundamentalmente el ministro París se refirió a la entrega de los correos como diciendo que era un número importante, que era imposible acotar, y en una etapa señaló que se iban a entregar, pero previa consulta. ¿Te acuerdas tú por temas de seguridad nacional? ¿Cuáles han sido las explicaciones que les han entregado a ustedes cada vez que los han solicitado? Lo que a nosotros no nos han entregado ningún tipo de respuesta. De hecho, en el proceso del Consejo para la Transparencia, nosotros publicamos el informe del Consejo donde nos dan la razón. Se señala que en varias ocasiones, cuando el Consejo le preguntaba al MinSal por qué no entregaba los datos, el MinSal simplemente no respondía, no entregaba ningún tipo de razones. Cuando el Consejo ya había fallado y había decidido que tenían que pasarnos los correos electrónicos, le preguntaron a todos quienes eran dueños de casillas electrónicas que nosotros estábamos solicitando, que presentaran sus descargos para manifestar su opinión respecto a si querían o no que se entregaran sus correos. Los únicos que presentaron descargos fueron el ministro Enrique París y la subsecretaria Paula Daza. Enrique París dijo que eran correos confidenciales y que contenían información sobre pacientes, por tanto no podían entregarse, era información delicada. Paula Daza dijo lo mismo y agregó a ese argumento que estos correos además forman parte de una investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía, por lo que no podían entregar sus correos porque estaríamos interviniendo en un proceso judicial. El Consejo desestimó ambos argumentos y les ordenó de todas maneras entregar los correos. Hay que recordar, Aldo, que efectivamente hay un proceso judicial en curso. Lo que nosotros hemos podido reportear es que esos correos ya están en poder de la Fiscalía. Solo se restaron de esa entrega desde el Ministerio de Salud algunos correos que tienen que ver con la compra de insumos. Y lo último que supimos fue que la Policía de Investigación estaba haciendo peritajes en una base de datos gigantes de muchos gigas de información de correo electrónico. Pero nosotros en CIPER esos correos no hemos tenido acceso aún. Solo hemos visto algunos correos, alguna información que publicamos el año pasado, que mostraban, por ejemplo, que asesores de la moneda del presidente Sebastián Piñera habían participado en la elaboración de informes respecto de salud. ¿Se acuerdan ustedes con toda esta polémica que hubo cuando
algunos cargos técnicos del MinSal declararon ante la Fiscalía que cuando estaba el ministro Mañalich les pedían ajustar las cifras, Sí. que habían desajustes que no se hacían públicos, que había manipulación de cifras. Claro. Sí, ¿no? Y todo lo que ocurrió que efectivamente con los casos de muerte, si es que había que guiarse o no por el registro civil, que tenía que ver con las cifras que manejaban desde el ministerio y después que no, que el registro civil sí era válido, fue toda una confusión. Nicolás Sepúlveda, pero además con la experiencia que ustedes tienen en CIPER con el periodismo de investigación particularmente, ¿crees que una vez que tengan esos correos esto se puede agrandar más incluso? Por la experiencia que hemos tenido en las investigaciones, cuando hemos trabajado con correo electrónico, efectivamente siempre ahí aparecen antecedentes que no se dan a conocer públicamente, sobre todo en estos temas como manejo de la pandemia, donde tiene que ver con discusiones y con cifras y con manejo de datos públicos. Nosotros hemos hecho varias investigaciones durante la pandemia que muestran que efectivamente hay discrepancias en las cifras. Un tiempo publicamos una investigación hace un par de semanas que mostraban cómo en las cifras de positividad había discrepancias porque había 3 formas distintas de medir esas cifras de positividad. Toda esa información y todas esas discusiones y esos antecedentes están contenidos en esos correos electrónicos. Lo que nosotros sabemos que esa es la razón en realidad de por qué las autoridades del Ministerio de Salud no quieren entregar esos correos. Pero habrá que ver, ¿no? Y sí, yo la verdad tengo poca fe porque que entreguen y que el Ministerio de Salud cumpla con la ley. ¿Por qué? Porque las sanciones que impone la ley de transparencia a los funcionarios públicos que no cumplen, valga la redundancia, con esa ley, Sí. son bastante bajas. Puede ser una multa que puede llegar a un porcentaje del sueldo, pero no hay ninguna consecuencia penal, por ejemplo. Y los precedentes que tenemos es que lo publicamos también en marzo de este año. El MinSal ya enfrenta varios sumarios del Consejo para la Transparencia porque no cumplen con la entrega de información que se solicita por parte de los ciudadanos o la prensa, y tampoco cumplen con los amparos, que son el proceso, los amparos cuando alguien pidió una información, apela al Consejo para la Transparencia y el Consejo le obliga a un organismo público a entregar la información. El MinSal no ha cumplido con eso. Por ejemplo, en marzo de este año, la Subsecretaría de Salud Pública tenía 73 decisiones de amparo incumplidas desde el inicio de la pandemia, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales sumaba otros 17 amparos no cumplidos. Nosotros vamos a presionar, por supuesto, y ponemos los antecedentes sobre la mesa, pero está por verse si el MinSal va a cumplir esta vez con la ley de transparencia y va a entregar los correos. Al menos no existen sanciones graves si es que deciden no cumplir con la ley. Oye, lento todo el proceso en todo caso, Nicolás, ¿eh? Muy lento. Nosotros empezamos a pedir esta información en septiembre del año pasado. Estamos, imagínate, a julio. Casi vamos ya a un año desde que se solicitó la información. Esto puede alargarse más porque está corriendo el plazo si el MinSal decide apelar esta decisión ante la Corte de Apelaciones. Si es así, esto se va a alargar más todavía y puede que estemos varios meses en esta disputa legal por la información. Eso quiere decir entonces que finalmente va a terminar cada vez más dañada la imagen de las autoridades de salud, o sea que como que no les importa ya, les da lo mismo. Esa impresión puede quedar. Lo que han dicho las autoridades es que en el contexto de la pandemia están muy sobreexigidos y por tanto no pueden responder a todas las solicitudes de información. Pero nosotros cuando en marzo investigamos si el MinSal estaba cumpliendo o no con la ley de transparencia, porque hay que decir, y este dato es relevante, a nosotros en CIPER desde el inicio de la pandemia nunca nos han respondido una solicitud de información por ley de transparencia, nunca. Todas las solicitudes quedan truncas, no se responden, aunque ganemos los amparos, no pasa nada. Esa ha sido nuestra experiencia, por tanto, investigamos el tema y nos dimos cuenta que antes de la pandemia, las 2 subsecretarías del MinSal también eran los organismos públicos que por lejos tenían menos cumplimiento de la ley de transparencia. Así que esto tiene que ver con el ministerio, con el funcionamiento del ministerio, cómo entiende la ley de transparencia, y no particularmente con la pandemia, porque estos mismos resultados vienen de antes. Bueno, una difícil situación, además considerando que hay autoridades involucradas que todavía siguen en sus cargos, que hoy día además tienen una mega presentación supuestamente de un nuevo proceso para combatir esta pandemia, que además tiene muchas expectativas porque ya nos lo decía temprano el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Puede ser una oportunidad, pero también puede ser un riesgo porque se viene un fin de semana largo, se vienen vacaciones de invierno y levantaron la cuarentena en zonas turísticas como Viña del Mar, Concón, La Serena, Coquimbo. Y hay otra autoridad que es parte de la Convención Constitucional, entonces, o que era autoridad en su época. Entonces Exacto. Está bien. Es que finalmente es muy relevante. Una de las cosas que más nos interesa revisar a nosotros es cómo se toman las decisiones, y ha sido una pregunta que ha estado sobre la mesa durante toda la pandemia.
¿De dónde salen las cifras? ¿Quién toma la decisión finalmente de las cuarentenas, por ejemplo? ¿Pesa más el factor económico? ¿Cuánto incide la moneda en esa toma de decisiones y cuánto influyen los criterios sanitarios? Son preguntas que todos nos hacemos y que nos gustaría tener respuestas, no una cuña de la autoridad redactada por un relacionador público, sino que efectivamente respaldada por datos donde los ciudadanos podamos decir, mira, efectivamente, este fue el criterio que se usó. Y saber quién integra las mesas, eso sería choro, ¿no? Llegar a determinarlo, las mesas COVID y esas cuestiones. Eso es bien relevante. Acordémonos también que por una solicitud de transparencia al Colegio Médico le respondieron que en realidad no habían integrantes porque no había ningún órgano formal que funcionara como mesa técnica. Sí, y finalmente, ¿cuáles son los criterios que ayudan a determinar las decisiones? Y muchas veces ni siquiera los especialistas médicos entendían cuál era el criterio para que unas comunas salieran de cuarentena, por ejemplo, y otras no. Entonces estamos hablando aquí de vidas. Recordemos que más allá de que lo que se entreguen cada semana son cifras, son personas las que están ahí, que son las que están internadas, que son las que están contagiadas y lamentablemente sobre todo las que mueren. Entonces es súper relevante este tema. Bueno, tratemos de ser optimistas. Pensemos que a lo mejor sí vamos a poder tener acceso a alguna grado de información a través de ustedes en CIPER, Nicolás, así es que, por cierto, que vamos a estar más atentos que nunca a esta investigación. Muchas gracias, Nicolás Sepúlveda. Muchas gracias a ustedes y ciperchile.cl/socios a quienes quieran aportar a que podamos seguir haciendo periodismo independiente. Gracias.